Han sido muchas las personas muy curiosas de saber quién lo tenía más largo en el último vídeo de los falsetes imposibles. No os preocupéis, hoy les traigo la segunda parte con unos especímenes que nos van a poner a flipar a todos. Puedes tener un falsete de 20 segundos o puedes tener un falsete de 7 segundos, lo importante es la calidad del mismo y hoy los vamos a analizar. Soy Ceci Dover, tu vocal coach, y si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Y ya sabes, tu colaboración es indispensable para que este canal continúe adelante, así que si puedes hacerlo, te dejo todos los detalles en la descripción. No perdemos más tiempo, vamos al primer falsete. El dueño de esa voz es nada más y nada menos que el señor Pedro Infante en Cucurrucucú Paloma. A ver qué tal lo ha hecho Pedro Infante. Paloma, ya no le llores. Sí, es que es maravilloso. Es un falsete precioso. Sabemos que Pedro Infante es dueño de uno de los falsetes más bonitos que ha dado México. No cabe la menor duda. Justamente es un real falsete. ¿Por qué? Porque es una voz de cabeza aireada. Lo que se pretende conseguir es esa voz débil, duradera, pero a la vez, a pesar de ser débil en volumen, es muy fuerte en regularidad, ¿no? Porque está en un hilo de voz. Es un hilo de voz, pero sostener ese hilo de voz es lo difícil y es lo que le otorga la calidad a ese falsete maravilloso que tiene Pedro Infante. Pero esto no queda aquí, tenemos más, tenemos mucho más. Pasamos al siguiente. Tenemos un pedazo de falsete del señor Demetrio González en la canción La Noche y Tú. Vamos a disfrutarlo. Es una escena donde están hablando dos mujeres y un señor y de repente irrumpe Demetrio González con un pedazo de falsete que es que me quedo sin aire de solo escucharlo. A darle, tú cállate. Ahí viene. Es que esto, ¿pero dónde va? Yo me quedo alucinando en colores cuando escucho estas cosas. No sé cuánto habrá estado, 20 segundos, 22, no sé cuánto habrá estado. Ya les pondré el relojito. Si bien no trata de largo, pero la verdad es que llama mucho la atención la durabilidad, ¿no? Es muy tremendamente difícil conseguir una onda, una frecuencia del vibrato constante y regular que no varíe nunca, que no varíe en nada. Hay que tener un buen trabajo diafragmático, sobre todo saber perfectamente cómo dosificar la salida del aire para que esa voz no oscile, no tiemble o no se descoloque de ninguna manera. De Demetrio es más bien una voz de cabeza, está bien agudo y está bien estridente, está bien fuerte, ¿no? Se escucha muy potente. En cambio, el de Pedro Infante, al dosificar mejor el aire, lo hace más débil, pero también lo hace más regular. Vamos al siguiente. Han sido muchísimas las personas que me han hablado de otro rey del falsete que es David Sáizar. No quise perder la oportunidad de escuchar alguna de sus canciones y muy próximamente va a tener su propia reacción en el canal, pero me ha parecido uno de los falsetes más bonitos que ha tenido México. Vamos a escuchar un trozo de falsete interpretado en la malagueña. Es que de verdad, madre del amor hermoso, pero qué pedazo de falsete. Aquí hay calidad de la buena. Fijaros, es como una flauta absoluta, pero además es un tono muy regular. La frecuencia es
es la misma desde que empieza el falsete hasta que acaba el falsete. Es ese mismo vibrato. Además que es un vibrato muy particular el que tiene David Sáizar. Ha sido una sorpresa muy grande encontrar este falsete maravilloso. Seguimos con la familia Sáizar porque tenemos a Juan Sáizar, que también me lo han recomendado muchísimo, que tiene otro falsete, y ahora van a ver una particularidad muy importante. Ya no te acuerdas. Desde aquel Madre mía del amor hermoso. Tiene una voz muy bonita Juan Sáizar, muy bonita. Pero además de eso, fijaros que ella tiene una edad, como él hace el falsete. Es una E, pero tiene la boca completamente cerrada, los dientes apretados. Por supuesto, hablando del rey del falsete, no puede faltar el falsete de oro, que es el señor Miguel Aceves Mejía. He encontrado un falsete maravilloso en El Jinete, que lo vamos a escuchar ahora mismo. y bate. ¿Se han dado cuenta? Lo ha hecho muy regular, pero ha llegado un momento en donde él, finalizando la capacidad aérea, lo que ha hecho es aumentar el volumen del falsete para luego terminar. Miguel Aceves Mejía tiene también un falsete muy brillante, muy aflautado y muy parejo. Obviamente, no por nada le han llamado el rey de falsete. Otros me dicen que es el falsete de oro. Ya me contarán bien la historia de cómo es, pero por algo se ha ganado el mote, ¿no? Tiene un falsete maravilloso. En estos últimos que encuentro, por ejemplo, tanto en David Sáizar como en Juan Sáizar, como en Miguel Aceves Mejía, son falsetes muy aflautados y muy brillantes. La voz es muy brillante, ¿no? Con mucho tuán dentro. En cambio, por ejemplo, el falsete de Demetrio González lo encuentro como más operístico, y el falsete de Pedro Infante lo encuentro como mucho más apagadito, ¿no? Es su tipo de voz que tiene también. Es una voz muy particular y, por supuesto, es una voz única. Maravilloso es Pedro Infante. Vamos a seguir. Creo que tengo por allí algo más. Me he dejado para lo último un falsete que es un artista que yo por lo menos estoy descubriendo ahora, el señor Mijares, en Viña del Mar, interpretando La Malagueña. Y vamos a ver cómo sostiene ese falsete. Chiquillo, de verdad. El falsete de Mijares, de todos aquellos, obviamente tiene una voz preciosa y canta tremendamente bien, pero si me tengo que decantar por un falsete, no sería el de Mijares, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo encuentro como que son esos falsetes que son muy largos en duración, pero que carecen de la máxima calidad de falsete que se pudiera tener. Es decir, no tiene regularidad en el vibrato. De hecho, el vibrato prácticamente ha desaparecido en toda la extensión del falsete. Ha sido tan débil que prácticamente no se ha escuchado. Además, tenemos la mala suerte de que atrás le estaban haciendo armonía, no sé si el mariachi o quien estuviera atrás, había un coro y le estaban haciendo una armonía que no sonaba del todo bien. Entonces, claro, su voz, al ser tan débil en el falsete, prácticamente no se escuchaba. Pero obviamente es uno de los falsetes más largos que hemos escuchado hasta el momento. Chicos, ¿qué exponentes de falsete que tenéis en México? Mira, es para sacar, no tengo sombrero, pero si no me lo sacaba. Chicos, me ha encantado poder escuchar estos pedazos de hombres haciendo falsete. Esta es la segunda parte del vídeo, y si quieren una tercera parte del vídeo, me lo dejan aquí en los comentarios, que yo trabajaré encantadísima. Ya saben, chicos, que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal, además de compartir el material, son súper indispensables para que este canal pueda seguir adelante. Así que les voy a mandar un beso desde Barcelona y, como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!